Hola, bienvenido el día de hoy. Mi nombre es Carlos Josué Guevara y soy el pastor y líder de Somos Eclesia. Somos la iglesia en todo lugar y quiero darte la bienvenida y a la vez esperar y deseando que estés con alguien más compartiendo quizá de un momento juntos, alimentos juntos, poder compartir un tiempo como amigos, con tus vecinos, familiares, en tu hogar. Y no solamente tener esa oportunidad juntos, pero también poder alabar el nombre de Dios, poder estudiar la palabra de Dios juntos y así poder ser la iglesia en todo lugar. Así que gracias por estar con nosotros el día de hoy. Y hemos estado estudiando, empezamos realmente la semana pasada a estudiar en el libro de Josué, esa historia en la cual quizás hemos oído o quizás tú has estudiado y conoces la historia antes de cómo Dios realmente le dio la tierra prometida a Israel y derrumbó las paredes de Jericó. Y esas paredes realmente sé que fue algo que solamente Dios pudo hacer, era algo que Él tenía para ellos, darles una tierra que había prometido a sus antepasados, que había prometido a Abraham. Y cuando le dijo a Josué que él iba a ser el líder que los iba a llevar, que iba a llevar a ese pueblo, a esa tierra prometida, lo primero que le dijo a Josué era que él iba a estar con él. Y la semana pasada hablamos un poquito sobre eso, el hecho que Dios está conmigo, ¿no? El hecho que Dios está con cada uno de nosotros. Y como se lo dijo a él, le dijo: yo estaré contigo como estuvo con Moisés. No te fallaré ni te abandonaré. Vemos que esa fue una promesa tremenda que Dios le hizo a Josué para que él tuviera la certeza y la seguridad de poder entonces tomar esa tierra que le había dado a su pueblo, tomar la promesa de esa tierra prometida. Y yo sé que en algún momento Dios en nuestra vida quizás nos ha dado una promesa, nos ha dado una palabra, y como lo hemos estudiado en la palabra de Dios, hay promesas que podemos hacer nuestras. Yo sé que ese pasaje de que no te abandonaré y estaré contigo, yo lo he hecho un pasaje para mí, lo he hecho una promesa que yo me he adueñado y he tomado posesión de ella, pero quizás han habido algunas promesas, alguna palabra que Dios te ha dado y que quizás aún no has tomado posesión de esa palabra. Y el día de hoy vamos a continuar estudiando esta historia. Entonces, cuando el pueblo de Israel llega a la orilla del río Jordán, que era el río que estaba dividiéndoles entre la tierra que él tenía para ellos, esa promesa de esa tierra, ¿no?, de Jericó, estaban del otro lado del río y habían estado por 40 años en el desierto sin tomar posesión de esta tierra, y a través de Josué entonces lo va a hacer. Y Dios le deja saber a Josué que era el momento de hacerlo, y Josué entonces está a punto de tener a todos listos, y lo que Dios le dice a Josué, ¿no?, y Josué comunica al pueblo, es que se preparen. Y el día de hoy el tema del que vamos a estar hablando es este tema de prepárense, ¿no? Prepárense para tomar esa tierra que Dios les ha dado. Y vamos a empezar a continuar la historia ahí en Josué 1, a partir del versículo 10 y 11. Vamos a leer esos dos porque vemos que es lo primero que Josué hace. Dice: luego Josué le dio la siguiente orden a los jefes de Israel. Les dijo: vayan por el campamento y díganle al pueblo que preparen sus provisiones. Vemos que les dice: prepárense. Dice: en 3 días cruzarán el río Jordán y tomarán posesión de la tierra que el Señor les ha dado. Entonces vemos que Josué dice: prepárense, gente, prepárense. El día de hoy nos está diciendo eso, ¿no? Gente, prepárense para lo que tengo para ustedes, prepárense para eso que yo he prometido y que en mi palabra les he dado. ¿Estás listo? ¿Estás listo para tomar eso que Dios te ha prometido? Eso que Dios nos ha dado. Y vemos que Dios entonces nos da, y le dio al pueblo de Israel, les dio esa tierra, pero ellos tuvieron que tomar posesión de ella, y hablamos un poquito sobre eso, ¿no? El tener que tomar esa posesión no es solamente el confesar la palabra de Dios, y empieza de esa manera. Dios desea que confesemos que Jesucristo es nuestro Salvador, y es importante que lo hagamos. No podemos tomar posesión de una palabra, de una promesa de Dios, si no hemos confesado que Él es nuestro Salvador. Pero eso no es todo lo que Dios tiene para nosotros. No se queda solo en una confesión y el ser parte de asistir a la iglesia. No, Él tiene algo mucho más. Él desea que tomemos posesión de su palabra, posesión de sus promesas. Y quizás tú has oído o has recibido una palabra de parte de Dios o una promesa, pero aún no la has recibido, no has tomado posesión. Más bien la has recibido, pero no has tomado posesión de esa palabra. Te encuentras igual que el pueblo de Israel en este momento, al otro lado del río.
Hoy te está diciendo, prepárense, prepárate para tomar posesión de ella. Ahora, en el pueblo de Israel esa tierra les pertenecía, esa promesa de ese lugar donde Jericó estaba, Dios se las había ya dado al pueblo de Israel, y ellos habían pasado 40 años en el desierto sin tomar posesión de ella, sin adueñarse, pero ya era una tierra que les pertenecía, era de ellos. Y yo pienso que muchas veces nosotros estamos igual. Quizás estamos dando vueltas en el desierto alrededor de esa tierra, de esa promesa que Dios ya nos ha dado, que Él ya nos ha entregado, pero no hemos tomado posesión de ella porque estamos dando vueltas en el desierto. Y quizá no es un desierto físico, porque quizás puede que estés en una etapa en tu vida bastante difícil en la cual dices, bueno, yo no sé ni cómo llegué aquí, pero no sé cómo salir de ahí, no sé cómo salir de esta situación en la que me encuentro. O has estado atrapado en pensamientos intrusivos, en pensamientos que tú sabes no vienen de Dios, y es una batalla en tu cabeza, ¿no? En tus pensamientos, que te tiene paralizado de tomar posesión a eso que Dios te ha dado. O quizás no es un desierto físico, pero es un desierto de depresión, un desierto de duda en el cual no sabes qué hacer, no sabes cómo salir de ahí, o hábitos que no son correctos, actos inmorales que quizás estás atrapado dando vueltas y no has podido tomar posesión de esa tierra que Dios te ha dado, esa promesa que Dios ha dado a tu vida. O te encuentras atrapado, ¿no?, en una cultura que lo que te dice que debes hacer es obtener más y más y más, y no sentir que tienes suficiente, y por lo mismo estás constantemente trabajando y tratando de adquirir más y más, y estás encerrado dando vueltas en ese desierto en tu vida. Quizás estás dando vuelta en un desierto en el cual no te has dado cuenta, pero no has podido tomar posesión de eso que Dios te ha dado y que tiene para ti. Y sabemos que Dios desea algo mayor. Él desea algo mucho más significativo para nosotros en la vida. Él tiene un plan de bendición, Él tiene un plan que es para nuestro bien, de una vida plena. Y hoy en día, lamentablemente, yo creo que lo vemos en una generación más joven, ¿no?, que se pierden, que están constantemente en el teléfono, ¿no?, que les estás hablando y están acá. No hay una comunicación que te está mirando al rostro, o que están entre amigos, pero están en el teléfono, o están comiendo, pero están en el teléfono. Y yo creo que eso, de alguna manera, se pierden de algunos aspectos de la vida alrededor de ellos. Y yo creo que nosotros estamos a veces igual en la manera que Dios nos habla, y nos perdemos de eso que Dios tiene para nosotros porque no estamos listos, no estamos enfocados. Y el día de hoy nos está diciendo Dios, prepárense para tomar esa promesa, prepárense para tomar eso que tengo para ustedes. Y al leer aquí en el libro de Josué, en el capítulo 3, y lo vamos a leer casi que el capítulo completo, para que veamos cómo es que eso sucede, ¿no? Cuando ellos están entonces a la orilla y van a cruzar al otro lado del Jordán para poder tomar posesión de la tierra, vamos a ver cómo Dios hace y qué es lo que Dios hace en sus vidas y cómo desea hablar a nuestra vida el día de hoy. Así que te invito a que leamos en Josué 3, versículo del 1 al 17. Y lo vamos a ir leyendo, lo vamos a leer completo, y luego vamos a ir hablando un poquito más detalladamente de él. Dice la palabra: temprano a la mañana siguiente, Josué y todos los israelitas salieron de la arboleda de Acacías y llegaron hacia la orilla del Jordán. Dice, donde acamparon antes de cruzar. Dice, entonces 3 días después, los jefes israelitas fueron por el campamento y dieron al pueblo las siguientes instrucciones: cuando vean a los sacerdotes levitas llevar el arca del pacto del Señor su Dios, dejen sus puestos y síganlos. Luego dice, dado que ustedes nunca antes viajaron por este camino, ellos los guiarán. Quédense como a 1 kilómetro detrás de ellos. Mantengan una buena distancia entre ustedes y el arca. Quería que había distanciamiento. Asegúrense de no acercarse demasiado. Entonces Josué le dijo al pueblo: purifíquense, porque mañana el Señor hará grandes maravillas entre ustedes. Por lo tanto, Josué le dijo a los sacerdotes: levanten el arca del pacto y guíen al pueblo hasta el otro lado del río. O sea, que ellos vayan primero. Así que ellos se pusieron en marcha y fueron delante del pueblo.
El Señor le dijo a Josué: a partir de hoy empezaré a convertirte en un gran líder a los ojos de todos los israelitas. Sabrán que yo estoy contigo tal como estuve con Moisés, la promesa que le había dado a él. Dice: dales las siguientes órdenes a los sacerdotes que llevan el arca del pacto. Cuando lleguen a la orilla del río Jordán, den unos cuantos pasos dentro del río y deténganse allí. Entonces Josué les dijo a los israelitas: vengan y escuchen lo que dice el Señor su Dios. Hoy sabrán que Dios viviente está entre ustedes. Sin lugar a dudas, Él expulsará a los cananeos, a los hititas, a los heveos, a los fereceos, a los gerdeseos y a los amorreos y a los jebuseos delante de ustedes, a todo ese pueblo que estaba invadiendo esa tierra. Dice el versículo 11: entonces miren, el arca del pacto que pertenece al Señor de toda la tierra los guiará al cruzar el río Jordán. Elijan ahora entonces 12 hombres de las tribus de Israel, uno de cada tribu. Dice entonces: los sacerdotes llevarán el arca del Señor. Los sacerdotes llevarán el arca del Señor, el Señor de toda la tierra. En cuanto sus pies toquen el agua, la corriente del agua se detendrá río arriba, y el río se levantará como un muro. Entonces los israelitas salieron del campamento para cruzar al Jordán, y los sacerdotes que llevaban el arca del pacto iban delante de ellos. Era la temporada de la cosecha, entonces el río Jordán desbordaba su cauce. Vemos que entonces el río estaba bastante alto, ¿no? Pero en cuanto los pies de los sacerdotes que llevaban el arca tocaron el agua del río, a la orilla del río, dice, el agua que venía del río arriba dejó de fluir y comenzó a amontonarse a una gran distancia de ahí, a la altura de una ciudad llamada Adán, que estaba cerca de Zeretán. Y el agua que estaba río abajo desembocó en el mar muerto hasta que el lecho del río quedó seco. Después todo el pueblo cruzó cerca de la ciudad de Jericó. Y mientras tanto los sacerdotes que llevaban el arca del pacto del Señor se quedaron parados en tierra seca en medio del lecho, mientras el pueblo pasaba frente a ellos. Y dice: los sacerdotes esperando allí hasta que toda la nación de Israel terminó de cruzar el Jordán por tierra seca. Y vemos un tremendo milagro, ¿no? Vemos una tremenda historia, vemos algo poderoso que Dios hace, ¿no? El poder separar la corriente de un río que estaba sin duda alguna en lo mejor, mucho más elevado de la corriente del agua, porque era temporada, dice que depende de la temporada de la cosecha, entonces había mucha agua, era un río bastante grande, y vemos cómo Dios entonces separa las aguas y nos permite ver cómo el pueblo de Israel pasa. Y cuando nosotros leemos esta historia, tendemos a pensar, bueno, sí, Dios hizo eso, pasó un grupo de personas, ¿no? Unos cientos, miles de personas, y luego en cuestión de unos minutos, 1 hora, 2 horas, quizás vemos que en nuestra mente pensamos que eso pasó así, ¿no? Pero tenemos que ponernos a pensar que cuando habla de guerreros, cuando habla de líderes del pueblo de Israel, que está hablando de más o menos alrededor de 700,000 personas, más sus familias y todo lo que llevaban, estás hablando de casi 3 millones o más de personas que tenían que cruzar ese río. Entonces no iba a ser algo tan sencillo, no iba a ser algo tan rápido. Fue algo que no podía ser nada más, unos 5 o 10 pies de altura. O sea, vemos que Dios por eso dio las instrucciones y vemos cómo detiene el río hasta que desembocó al mar. O sea, fue bastante ancho para que pudiera pasar en tierra seca el pueblo de Israel. Y vemos que entonces en Josué 1:10, como leímos al principio, Josué les dijo que iban a cruzar, a ellos les dijo que iban a cruzar en 3 días. Entonces al siguiente día de esa instrucción, entonces se movilizan a la orilla del Jordán, ven lo impresionante del río y se ponen a pensar, bueno, ¿cómo vamos a pasar este río, ¿no? Para empezar. Pero luego entonces en el versículo 2 del pasaje que acabamos de leer, dice que los oficiales anuncian a los israelitas 3 días después que iban a cruzar. Entonces vemos que había un lapso de tiempo, habían 3 días que había de espera antes de poder pasar. Y nos ponemos a pensar ¿por qué en 3 días? O sea, ¿por qué tenían que esperar 3 días? Porque Dios dio una instrucción de 3 días. ¿Por qué no en un día? ¿Por qué no al siguiente día? En parte yo creo que bueno, iban a necesitar tiempo en prepararse. Yo sé que si te decimos que en 3 días tienes que ir a un lugar o tienes que viajar,
vas a prepararte, vas a empacar, pero si te decimos mañana, te vas a empezar a afligir porque no tienes nada listo, ¿no? Entonces, por una parte podríamos pensar, bueno, es tiempo suficiente para empacar, pero a la vez tenemos que pensar, porque Dios tiene todo bajo control y Dios tiene todo realmente en un orden establecido, que esta historia de Josué realmente es una imagen, es una fotografía de la persona de Cristo y lo que Cristo iba a hacer e hizo en la cruz. Esa historia de Cristo que murió en una cruz y 3 días después resucitó para darnos la mayor bendición de una vida eterna, ¿no? Juntamente con Dios, que era la respuesta a una promesa de redención del pecado. Entonces vemos que hubo un lapso de 3 días y esta es la mejor imagen, la mejor representación, la mejor fotografía, ¿no? A través de esta historia de Josué, de lo que Dios desea hacer en nuestra vida, ¿no? De una nueva vida, una vida mejor de bendición y una eternidad juntamente con Él, en la cual entonces Jesús vino, peleó en el infierno para poder derrotar al enemigo, derrotar y vencer sobre el pecado y así darnos realmente esa vida eterna, darnos la victoria que solamente a través de Cristo podemos obtener. Entonces nos damos cuenta que solamente este pasaje nos recuerda, ¿no? Del poder de Dios y que solamente Él es nuestro proveedor, que solamente Él puede darnos esa promesa de bendición que nos ofrece a través de Cristo Jesús cuando Él resucitó, ¿no? Entonces aquí Josué al tercer día dice que van a cruzar el Jordán. Les dice que se preparen porque van a tomar posesión de esa promesa. Y el versículo 3 dice entonces que los sacerdotes levitas llevaban el arca del pacto donde el Señor habita. Sabíamos que esa arca era donde la presencia de Dios estaba, ¿no? Y les dice que simplemente deben de seguir al arca, deben de seguirlos a cierta distancia. Nuevamente es por eso, porque representaba la presencia de Dios, habitaba la presencia de Dios y no cualquiera podía estar en la presencia de Dios. Entonces por eso les dice que tenían que tener cierta distancia, pero les dice claro que deben de seguirlo, ¿no? Es esta imagen nuevamente de lo que nosotros debemos hacer el día de hoy en nuestra vida, que es seguir a Dios, ¿no? En la dirección que Él va. Lo mejor que podemos hacer es seguirle en la dirección que Él va, en la dirección que Él desea que nosotros vayamos. Debemos de seguirle a Él. Y cuando Él les dice entonces que deben de seguir al arca, porque era un camino que ellos no conocían. Era por un lugar que ellos no habían caminado antes en su vida. Dice, deben de seguirles, dejarles que ellos, que Dios les guíe, que el arca les guíe. Y saben, nosotros muchas veces en nuestra vida queremos saber todo a detalle, ¿no? Queremos saber exactamente qué es lo que Dios va a hacer y cómo lo va a hacer, pero la verdad es que no necesitamos saber el camino para tomar posesión de su promesa. Solo debemos seguir su dirección. Debemos de seguirlo a Él porque confiamos en Él. Sabemos que Él conoce el camino, que Él nos va guiando. Entonces no necesitamos saber realmente el camino, los detalles para poder tomar posesión de esa promesa. Solo debemos seguirlo a Él, seguir su dirección. Entonces aquí la instrucción es que deben seguir el arca. Dice, porque donde ustedes van, nunca antes han viajado por ese camino. Entonces era desconocido, era seguir el arca, algo que obviamente Dios sabía el camino, pero nosotros y ellos en ese momento ellos no sabían en dónde iban a pasar. Y sé que Dios actúa igual en nuestra vida constantemente, ¿no? Nos dice que sigamos su voluntad a un área que no conocemos. Él conoce el mañana, Él conoce lo que tiene para nosotros no lo conocemos. Así que lo mejor que podemos hacer y nos está diciendo es que debemos de seguir el camino. Hoy Dios te está diciendo que debes de continuar y seguirle en el camino. Muchas veces estamos esperando querer saber el camino, pero no necesitamos saber el camino. Si ya le conocemos y sabemos quién es Él, lo único que debemos hacer es seguirlo, seguir su voluntad. Entonces vemos que Dios le dice, donde yo voy, tú vas a seguirme. Y donde Dios desea que vayamos, debemos seguirle el día de hoy. Así como estuve con Moisés, estaré contigo. Así que prepárense para tomar la tierra que Dios tiene para ustedes. Y es lo único que nos está diciendo el día de hoy también, ¿no? Lo único que nosotros debemos hacer es seguirlo. Seguirle a donde Él desea que vayamos. Y el versículo 5 ahí, Josué también les dice algo más al pueblo de Israel. Les dice, purifíquense para lo que Dios va a hacer el día de mañana. Ahora, nosotros no constantemente usamos o muy seguidamente usamos ese término de purificarnos, ¿no? de purifíquense, y lo que eso significaba en el pueblo de Israel, que era algo que ellos
hablaban y hacían constantemente. Ese sentimiento de purificación era simplemente el apartarse, el separarse para poder buscar de Dios, siendo devotos a la palabra, a la oración, buscando la voluntad de Dios. Era esta cercanía a Dios, esa intencionalidad en poder buscar más de la palabra de Dios. Y yo sé que nosotros muchas veces hacemos eso, pero lo hacemos al revés. Lo hacemos después que Dios haga algo. Decimos: Señor, te pido que me proveas a mi situación, que cuando tú me proveas, entonces voy a buscar de ti. Yo prometo que voy a buscarte, ser fiel, y voy a leer más la palabra, voy a orar. O cuando tú sanes o proveas a mi necesidad, o cuando hagas cierta cosa, entonces voy a buscar. Ese sentimiento de buscar de Dios, lo que aquí está hablando de ese término de purificarse, lo queremos hacer después que Dios ha hecho algo. Mas sin embargo, aquí nos damos cuenta que les está diciendo antes que deben purificarse. Les dice: purifíquense. ¿Y qué fue lo que pasó cuando ellos hicieron eso ese día? Que les dije: purifíquense, ¿no? No pasó nada. No pasó nada en ese momento. Ellos se purificaron y no pasó nada. Y de nuevo, muchas veces nosotros pensamos que al buscar de Dios hoy, me voy a apartar, voy a ser intencional a buscar de Dios, devoto en su palabra, esperando que Dios actúe hoy, y no pasa nada. Y nos frustramos, nos enojamos, pensamos que Dios no tiene el control, pensamos que Dios no va a hacer algo en nuestra vida, pero estamos esperando que Él haga algo hoy. Pero no necesariamente era así. Dios nos está diciendo: purifíquense hoy. En otras palabras, prepárense, busca mi voluntad, búscame en la palabra, ven a mí en oración, ten cercanía conmigo el día de hoy. Pero no voy a hacer algo hoy, es para el día de mañana. Prepárate, porque mañana entonces te voy a guiar por un camino que no conoces y debes de seguirme. Pero busca su voluntad el día de hoy. Y en ese versículo 8 de Josué 3 que lo leímos, dice entonces lo siguiente: dice entonces, dales las siguientes órdenes a los sacerdotes, que lleven el arca del pacto, y cuando lleguen a la orilla del río Jordán, den unos cuantos pasos dentro del río y se detengan allí. Ahora es importante que hablemos y notemos ese pasaje en particular, porque es importante que veamos que el arca les iba a guiar. O sea, el arca, como lo dijimos anteriormente, donde la presencia de Dios habitaba, donde Dios estaba, ¿no? Toda su majestad, toda su presencia estaba ahí. Iba a guiar al pueblo, debía de ir delante de ellos y les iba a guiar. Y todos iban a pasar, primero todos les iban a seguir, pero la instrucción era que al llegar al río se detuvieran. Ya una vez habían entrado al río, se detuvieran y todos iban a pasar alrededor del arca. Pero el arca iba primero delante de ellos. Ahora tienes que pensar nuevamente. Todos iban a pasar alrededor del arca, pero no eran solo los sacerdotes en ese entonces los que podían estar así, tener esa cercanía. Por eso la instrucción al principio era que estuvieran lejos, ¿no? Que tuvieran cierta distancia. Pero en ese momento que iban a entrar al río, en ese momento que iban a pasar por ese río o a cruzar el río, iban a pasar todos alrededor del arca. Iban a pasar mucho en una proximidad del arca, cerca de la presencia de Dios. Esa arca iba a terminar en el templo de Jerusalén años después, ¿no? En un lugar donde no iba a poder ser accesible por todos, donde realmente era una vez al año una persona, ese sumo sacerdote era quien iba a tener esa proximidad para poder entrar a ese lugar santísimo que era donde el arca iba a estar. No iba a estar en el lugar santísimo. Y vemos que cuando Cristo vino a morir en la cruz, dice la palabra que el velo que dividía el lugar santo y el lugar santísimo, dice que fue partido. En otras palabras, estaba ya Dios, cuando Jesús murió, que fue roto ese velo, estaba preparando, estaba abriendo la oportunidad de poder acercarnos a Dios en una manera directa con Él, como lo estaba haciendo el pueblo en ese momento. Al tener esa cercanía, fue una sola vez que tuvieron la oportunidad de estar así de cerca en la presencia de Dios. Y aquí el arca entonces estaba en medio del río, porque la instrucción era que llegaran, y una vez estaba el agua corriente, no esperaron a que se abriera el río. No, ellos pusieron un pie, y cuando empezaron a dar ese paso fue que se abrió y dejó de fluir el agua, y dieron unos pasos más, se detuvieron ahí, y luego todos pasaron alrededor de ellos. Aquí el arca entonces vemos que está en el medio, todos están alrededor, cruzando alrededor del arca. Y quizá el día de hoy también
El arca, la presencia de Dios, está en medio del río que tú debes de cruzar, ¿no? Simplemente tienes que seguir la voluntad de Dios y lo que te está pidiendo. Al seguir nuevamente la lectura, volvemos al versículo 13 y 15. Dice entonces, los sacerdotes llevarán el arca del Señor, el Señor de toda la tierra. O sea, está haciendo el énfasis que ahí está la presencia de Dios. Y dice, y cuando sus pies toquen el agua, la corriente de agua se detendrá río arriba y el río se levantará como un muro. Vemos entonces que ellos debían de dar ese paso primero. Dice, y los israelitas salieron del campamento para cruzar el Jordán, y los sacerdotes que llevaban el arca del pacto iban delante de ellos. Porque era la temporada de la cosecha, el Jordán desbordaba su cauce. Vemos entonces que el río estaba realmente más grande de lo normal, estaba impresionantemente grande. Dice, pero en cuanto los pies de los sacerdotes que llevaban el arca tocaron el agua en la orilla del río, el agua que venía de río arriba dejó de fluir. Pero vemos entonces lo importante que era en ellos seguir las instrucciones de Dios y obedecer lo que Dios les estaba diciendo. Ellos debían entrar al agua. Y esto es clave porque nosotros muchas veces, cuando Dios nos lleva a un lugar en el cual vamos a tomar posesión, y el día de hoy te está llevando y te dijo, prepárate, vamos a tomar posesión de eso que tengo para ti, y estás enfrente del río, estamos ahí, pero estamos esperando que Dios detenga el río. Señor, que tú abras el agua, que tú detengas el río, que algo suceda, que hagas el milagro, pero estamos parados. Y lo que nos está diciendo es que debes de dar ese primer paso en el agua. Tienes que poner el pie en el agua para que eso suceda. Nosotros tenemos que notar entonces que aunque la tierra les pertenecía a ellos, ellos tenían que tomar posesión de ella. Tenían que dar ese primer paso de fe siguiendo el arca, siguiendo a Dios, para poder entonces tener posesión de esa tierra. Ahora también tenemos que entender que esa tierra les pertenecía al pueblo de Israel, pero ellos como pueblo le pertenecían a Dios, ¿no? Dios se las estaba dando. Y nosotros muchas veces queremos tener el control y administrar de todo lo que Dios nos da, pero debemos de recordar que todo lo que Dios nos da, incluyendo nuestras vidas, le pertenece a Dios, le pertenecemos a Dios, debemos de confiar en Él. Entonces debemos de entender que nosotros le pertenecemos a Dios. Dios dijo claro a Moisés cuando lo llamó para sacar al pueblo de Israel, le dejó claro que él veía a su pueblo, sabía que él era su pueblo, le pertenecía a Dios. Y en Éxodo 3, versículos 7 y 10, dice lo siguiente: luego el Señor le dijo, esto era a Moisés, le dijo, ciertamente he visto la opresión que sufre ¿quién? Mi pueblo en Egipto. He oído sus gritos en angustia a causa de la crueldad de sus capataces. Estoy al tanto de sus sufrimientos. Ahora ve, porque te envío al faraón. Tú vas a sacar a Egipto, ¿a quién? A mi pueblo Israel. Nos damos cuenta que ellos le pertenecían a Dios. Él les había dado una tierra y la tierra les pertenecía a ellos, pero ellos le pertenecían a Dios. Y nosotros sabemos entonces que nosotros a través de Cristo Jesús venimos a ser parte del pueblo de Dios, venimos a ser parte de Él, venimos a ser sus representantes, somos sus embajadores, le pertenecemos a Él, somos su pueblo. Y te digo eso porque muchas veces nosotros lo pensamos al revés, queremos que Dios haga nuestra voluntad, ¿no? Que Dios está ahí para hacer lo que nosotros queremos, pero debemos de recordar, esa es una perspectiva incorrecta. Nosotros le pertenecemos a Él, tenemos promesas hechas que Él nos ha dado y nos vamos a adueñar de ellas, vamos a tomar posesión porque nos las ha dado, nos las está dando, pero nosotros le pertenecemos a Dios. Y eso es clave. Debemos dejar que Él nos guíe a cruzar el río para así tomar posesión de sus promesas y de su palabra. Debemos de reconocer que Él es Dios y poder seguir su dirección, poder seguir su voluntad. Nosotros le pertenecemos a Él. Entonces, la pregunta que tengo el día de hoy es lo siguiente: ¿cómo vamos a tomar posesión entonces de lo que Dios nos ha dado? Porque hemos estado hablando de eso. ¿Cómo vamos a tomar posesión de esas promesas, de su palabra? Lo hemos estado diciendo, pero ¿cómo realmente yo lo hago hoy? ¿Cómo puedo literalmente hacer eso hoy? Y lo vamos a hacer de la misma manera que el pueblo lo hizo. Nuevamente en Josué 1. Al final de ese capítulo, en el versículo 16, cuando le dijeron a Josué lo siguiente, ellos le respondieron a Josué:
haremos todo lo que nos ordenes e iremos a donde nos envíes. Obviamente nosotros sabemos que Josué estaba obedeciendo las órdenes y la dirección de Dios. Entonces, en otras palabras, aquel pueblo, ¿cómo iba a tomar posesión de eso? Simple y sencillamente haciendo las órdenes que Josué les daba, que era lo que Dios les estaba guiando, o sea, haciendo lo que Dios les estaba diciendo que hicieran, y yendo a donde Él les estaba enviando, yendo a donde Él les estaba guiando. Y eso es la manera en la cual nosotros vamos a poder tomar posesión de eso que Dios tiene para nosotros el día de hoy. Vamos a hacer lo que Él nos dice que hagamos, a obedecerle en lo que nos llama a hacer. Y vamos a ir a donde Él nos está enviando, ir a donde Él nos está guiando, porque Él nos está guiando, porque Él va a ir primero, porque Él va delante de nosotros, Él va guiándonos en un lugar desconocido, en un lugar y en una dirección que nunca hemos caminado antes. Por eso es importante que le sigamos. Pero tenemos la única manera que vamos a tomar posesión de esa palabra, de esa promesa en nuestra vida, es obedeciendo, haciendo lo que Él nos llama a hacer. Y yendo a donde Él nos está enviando, yendo a donde Él va, siguiéndole en cada paso. ¿Y cómo vamos a estar seguros de que vamos en el lugar correcto? ¿Cómo vamos a estar seguros de que esa es lo que Él tiene para nosotros? Bueno, primero Él está al control de todo. Tenemos que saber que Él es soberano y que Él sabe lo que hace. Pero en 1 Tesalonicenses 5:24 debemos de recordar esto. ¿Cómo vamos a estar seguros nosotros? Dice, Dios hará que esto suceda, porque aquel que los llama es fiel. Podemos estar seguros porque el que nos está llamando, el que nos está guiando, el que nos está diciendo que demos ese paso, que pongas ese pie en el agua, Él es fiel. Él es un Dios que todo lo puede, es un Dios que cumple promesas, es un Dios que hace cosas maravillosas y podemos confiar en Él. Entonces, para poder tomar esa tierra, para poder tomar esa promesa, esa palabra en nuestra vida el día de hoy, que Dios nos dice, prepárate para tomarla, lo que tenemos que hacer es obedecer lo que Él nos dice que hagamos, y es ir a donde Él nos está enviando, ir en la dirección que Él nos está guiando, porque Él es fiel y porque Él va a hacer que las cosas sucedan, porque Él es fiel y Él es el que va delante de nosotros. Así que el día de hoy, toma un momento y piensa, ¿en qué parte del río estás? ¿Estás del otro lado paralizado porque no has dado ese paso? ¿Estás en el medio? Lo cual significa que no has llegado, todavía no has tomado posesión de lo que Dios tiene para ti, pero ya vas en esa dirección, has dado el paso y vas siguiéndole. Te animo a que continúes caminando, que no te detengas, que sigas adelante y así poder gozar de esa palabra, poder gozar de esa bendición y esa promesa que Dios tiene para ti. ¿En dónde estás? ¿En qué parte de tu caminar estás? Yo te animo y te reto a que obedezcas a lo que Dios te está llamando a hacer y que vayas a donde Él te está enviando y donde Él te está guiando el día de hoy. Señor Jesús, te doy gracias por tu palabra, gracias porque tú eres grande, gracias porque eres maravilloso, Señor. Gracias porque a través de tu palabra, Señor, nosotros podemos hoy encontrar dirección, saber, Señor, lo que tú tienes para nosotros, hacer nuestras esas promesas que encontramos en tu palabra, Señor. Padre, yo te pido que nos des esa fortaleza, esa seguridad, Señor, para obedecer a tu llamado, para seguirte, Señor, en cada paso que tú nos guías y que debemos de dar, y así poder posesionarnos, así poder, Señor, hacer nuestras las promesas, Señor, la palabra que tú tienes para cada uno de nosotros, Señor, que es de bendición y que es para nuestro bien. Padre, gracias por tu amor. Padre, ayúdanos, danos la fortaleza y la sabiduría, Señor, cada día para poder dar un paso más y un paso a la vez, Señor, en dirección a lo que tú tienes para nosotros. Padre, te damos a ti toda la honra, toda la gloria, porque tú la mereces, en el nombre de Jesús. Amén. Y amigo, amiga, solamente quiero recordarte y animarte a que continúes caminando. El enemigo va a tratar de hacerte ver cosas a tu alrededor que te van a paralizar, que traigan temor a tu vida, pero recuerda que Dios, como le dijo a Moisés y le está diciendo aquí a Josué, yo estaré contigo, Él te sostiene en tu mano y el día de hoy te tiene en su mano. Él está con nosotros, solamente nos está diciendo, hijo mío, confía en mí. Confiemos en Dios esta semana, demos un paso a la vez y veamos lo que Dios hace en nuestras vidas. Que Dios te bendiga y nos vemos la próxima semana.
Bendiciones.